Claro, hace un rato cuando hablábamos del Festival de Cine Ceret que se va a llevar a cabo en Barcelona, no le preguntamos a nuestro amigo Martín Gurria, bueno, sobre medidas de seguridad que son obvias. ¿Por qué? Porque claro, el mundo, el mundo es el blanco del yihadismo, del terrorismo. España lo ha conocido, lo conoció, ¿se acuerdan? En Atocha, porque algunos se olvidan rápido, lo conoció en la Rambla de Barcelona. Y ¿sabe qué? Tan solo en esta semana, de acuerdo a la información policial, sí, fueron detenidos 5 yihadistas en España que pretendían llevar a cabo atentados terroristas. En buena hora que los detuvieron, porque si no estaríamos seguramente contando algo distinto. Vamos a hablar sobre esto con el titular de ACOM, esta organización que, bueno, esclarece sobre la realidad de Israel, Medio Oriente y con toda la visión en el lugar, en España, lugar que a veces, bueno, tiene estas contradicciones. Por un lado, se realiza un festival de cine israelí, vamos a tener la apertura de un museo judío importante en Madrid, tiene tantas expresiones bellas de lo judío, pero también tiene, bueno, muchos anti-israelíes incluso dentro de la política, y además estos grupúsculos que pretenden atentar. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo. Bueno, vamos directo al grano, dicen por estos lados. La información es muy concreta. Detuvieron en la última semana tan solo a 5 yihadistas que pretendían justamente no ir con caramelos a darles dulces a la gente. No, y en el último año, os quiero dar la cifra, en el último año, en lo que va de año, no en lo que va del año, los últimos 12 meses, 77 yihadistas detenidos en 25 operaciones diferentes. ¡Wow! Estamos hablando de que España se ha convertido en un centro de yihadismo, de salafismo, de extremismo islamista, listo para actuar, radicalizado, muy, muy importante. Y eso tiene que ver, como tú bien dices, Miguel, con una dualidad un poco rara aquí. Tenemos un gobierno que, por una parte, es muy próximo a países, a gobiernos que sabemos que impulsan el yihadismo internacional, como es Irán, como es Qatar, muy próximos a ellos, que se tratan muy bien y con mucha amistad, y por otra parte tenemos estos núcleos de, como digo, salafismo, terrorismo yihadista en España. Y muy particularmente en algunos sitios de España, antes mencionabas a Martín, en Cataluña se conoce por los servicios de seguridad como uno de los centros del yihadismo extremista más grandes de Europa. Y eso tiene que ver porque en Cataluña, a diferencia del resto de España, las autoridades locales buscaron importar inmigrantes que no fueran hispanos e hispanohablantes. En el resto de España, pues la mayoría serían ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos. Pero en Cataluña, como no, se buscaba que esas personas no hablaran español, pues trajeron a países, personas de países del mundo musulmán, pakistaníes, que no hay en el resto de España tantos, más marroquíes, y claro, desde las mezquitas más radicalizadas, pues se proyecta una visión del Islam que acaba, como digo, radicalizando a personas. Ángel, has dicho España tiene contradicciones importantes. Por un lado vemos, dijiste, el número 77 yihadistas fueron detenidos en el último año, que obviamente su intención era cometer algún tipo de atrocidad. Esto habla muy bien de las fuerzas de seguridad de España y de la capacidad que tienen de, bueno, llegar a tiempo. Ahora, por otro lado, la pregunta es política y digo, de alguna manera, en el concierto político y de la sociedad civil, que tantas veces se muestra tan cercana, como dijiste, o a países que promueven el terrorismo o a ideologías que de alguna manera
ven a Israel como el gran malo de la película y los yihadistas son todos buenos y pobres víctimas. Digo, esta gente va a atentar en España. ¿Esto no produce en el gobierno y las autoridades españolas y la sociedad civil una preocupación mayor y una toma de conciencia del peligro que están viviendo? Pues debería, pero hay una cierta insensibilidad, os debo decir. Políticamente uno podría entender, no compartir, pero entender que el plan fuera, bueno, como nos llevamos bien con los países que promueven el islamismo, que promueven este tipo de acciones, pues a lo mejor nos estamos comprando pues algún tipo de seguro. Estos tipos no van a actuar en España, pero se ve, se resuelve, se demuestra que absolutamente no es así. Absolutamente no es así. En España el proceso de radicalización continúa, el proceso de normalización y de naturalización de estas personas. Ahora mismo hay 200.000 marroquíes listos para ser naturalizados, nacionalizados españoles. Esto es una bomba de relojería en nuestra sociedad, considerando que los muchos inmigrantes que ha absorbido España, en su mayoría, como digo, eran de Hispanoamérica o de Europa Central y del Este, en su mayoría, que son personas que se integran absolutamente sin problema en España, eh, que no hay ningún problema, pero cuando se quiere traer y naturalizar a unas personas que no comparten nuestros valores y que, aunque sea en un porcentaje pequeño, ¿qué queremos decir? El 5%, el 1% de los 200.000 marroquíes que se quieren naturalizar aquí, el 1% son 2.000. Con que el 1% esté radicalizado es una barbaridad para un país. Y sí, nuestras fuerzas de seguridad son altamente expertas, hacen un trabajo increíble, pero claro, dependen de cargos políticos y esos cargos políticos están pues poniendo la semilla del veneno aquí en España y esa es la realidad. Y digamos algo más, dependen también un tanto, más allá de su tarea profesional brillante, del destino y la suerte. Ya España ha probado de esa receta, digo, y ahora viene la pregunta, Atocha es un emblema de lo que fue el terrorismo terrible que atacó a España, la Rambla en Barcelona es otro, digo, estos dos hechos tan graves, tan contundentes, tan monstruosos, es verdad que ustedes tienen historia, yo diría, pasada con la ETA, entonces la gente por ahí dice, bueno, nosotros ya hemos visto tantas veces que nos han golpeado y el horror, que no sé hasta dónde pueden diferenciarlo, pero digo, han probado de esa sopa, digo, ¿no produce una reacción de entender que hay un problema en serio? Hombre, yo creo que hay una cierta sensibilización, pero como tú dices, Miguel, nada que ver con la que debería y podría haber. Y tiene que ver con la narrativa que se nos explicó sobre las razones de esos atentados, la inspiración, los motivos. Se nos, poco menos que la sociedad española aceptó, interiorizó que algo habíamos hecho mal para merecernos unos ataques así. Que habíamos mandado un hospital de campaña a la guerra de Irak, y claro, eso fastidió mucho y enervó mucho a los islamistas, que la posición de la asunción de la culpabilidad que los medios, cierto espectro político ha inculcado en la población es ese. Y por lo tanto, teóricamente, mientras no hagamos eso, mientras no apoyemos a Israel, mientras no seamos activos contra los hutis en el Mar Rojo, mientras no participemos en campañas internacionales para verdaderamente confrontar y destruir el islamismo radical y el yihadismo, pues estaremos a salvo. Que la realidad demuestra lo contrario. Sí, pero hasta que eso se demuestre del modo más doloroso, pues la gente me temo que no lo va a comprender. España, una muestra de lo que es esta Europa, de alguna manera rehén de este juego perverso, donde como Chamberlain tratando de coquetear y de negociar
con el monstruo. Desgraciadamente la experiencia ha mostrado en España y en tantos lugares que, como así decía, 77 detenciones de yihadistas que iban a golpear en distintos lugares. Esperemos no tener que luego lamentar y llorar, pero el mundo es este el que nos toca. Ángel, como siempre, gracias por aclararnos esta precisión y esperemos mejores noticias. Muchas gracias, Miguel, y un saludo para todos. Ángel Mas, el titular de ACOM, con tanta claridad, 77 en un año. Eso significa de verdad, primero, que funcionan muy bien los servicios de seguridad en España, y segundo, que hay un enorme, como él dijo, con que el 1% de esos 200.000 sean extremistas, estás hablando de 2.000 potenciales personas que quieren golpear a través del terrorismo.